Hoy es 23 de julio de 2019 y no sé, imagínense ustedes que esta mañana cuando abren su negocio se encuentran a un señor o señora trajeado y les dice que es un inspector o una inspectora de Hacienda. Eso puede pasar, que nos visite un inspector o una inspectora de Hacienda en nuestro negocio y por sorpresa. Pero queremos darles las claves para que ustedes sepan cómo tienen que comportarse. ¿Y quién mejor para contarlas que nuestra asesora fiscal del grupo Abaco Consultores, Pilar Alía? Buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida. Días. Gracias, Juli, buenos Bienvenida. ¿Tú no eres inspectora de Hacienda? No. No me tengo que asustar. Bueno, yo No tampoco te tengo ningún asustes. negocio, con lo cual no voy a recibir ninguna inspección en un negocio. Pero a veces pueden venir por sorpresa, Pilar. Sí, Un inspector de Hacienda. efectivamente. Y ahora en verano, no sé qué pasa, que parece que les gusta pasearse por los pueblos de Castilla-La Mancha. Sí, sí, debemos pensar que aparte de inspecciones de Hacienda, en los últimos días tenemos noticias que también están siendo muy frecuentes las inspecciones de trabajo, muy Exactamente, frecuentes. inspecciones de trabajo. Queremos sobre todo llamar la atención a todos los agricultores de nuestra región, que son muchos. Ahora hay mucha gente que está recogiendo los ajos en las pedroñeras, en muchos pueblos de Castilla-La Mancha. Hay que contratar a gente para cortar ajos, campañas de distintos productos de nuestros campos y ahí podemos recibir una visita, porque ¿a quién van dirigidas sobre todo esas visitas de los inspectores de Hacienda? Pues los inspectores de Hacienda visitan todo tipo de empresas y profesionales con distintas formas jurídicas. Da lo mismo ser sociedad que tener un negocio o una actividad profesional. Es completamente indiferente. Lo mismo que los inspectores de trabajo. Acuden, como tú estás diciendo, mucho al sector agrario para ver si están regularizadas todas las personas, tienen sus contratos y sus altas en la Seguridad Social. Todo ha cambiado mucho. Creo que gracias a esas inspecciones de Hacienda, pues en el sector agrícola, pues gracias a Dios, la mayor parte de la gente trabaja como Dios manda. Pero ¿qué pasa? A veces la pregunta que nos hacemos es, ¿esas inspecciones por sorpresa llegan porque ya se ha visto alguna irregularidad? Es decir, si yo tengo mis cosas en orden, no tengo por qué recibir una inspección, ¿o sí? Efectivamente, las inspecciones llegan por sorpresa, pudiendo tener las cosas en orden, o se eligen las empresas con carácter aleatorio. No tiene por qué saber Hacienda Eso que es como las tienes páginas algo. blancas, ¿no? Cuando decide llamar, como cuando Ramón García llaman en compañía para dar el jamón, algo así, ¿no? Efectivamente. Y te toca y te toca. Y te toca y te toca. Pueden ser con carácter aleatorio. Si Hacienda ha visto alguna cuestión, pues con más motivo puede hacer la inspección por sorpresa, pues para solicitar in situ todo tipo de documentación. Una vez que esa persona, ese inspector, llega a nuestra empresa, ¿nosotros tenemos que abrir la puerta sí o sí? Es decir, imagínense que ese día no está el dueño de la empresa, el director. Vamos a ver, siempre tiene que estar en la empresa el administrador, algún representante o algún autorizado. En caso de no estar y si no hay una autorización judicial, no tienen motivos para hacer la inspección in situ. Y siempre tengamos en cuenta que dentro de una empresa va a haber distintos puntos físicos en los que la inspección puede entrar o no entrar. Claro, en los puntos físicos donde va a poder ir el inspector se refieren al área donde usted está trabajando. Por ejemplo, imagínense ustedes que están cortando ojos en un corral. Llega el inspector de Hacienda y él puede perfectamente estar en la zona del corral donde se están cortando los ajos e ir preguntando uno a uno a los trabajadores si tienen contrato. Eso es legal, ¿no? Eso es legal y sin necesidad de autorización judicial. O sea, que eso lo puede hacer en cualquier momento, en cualquier sí, sitio. simplemente con la autorización del delegado de Hacienda o del delegado de trabajo, de la inspección de trabajo en ese caso. Otra cosa es que estamos en un negocio y yo tengo una parte dedicada a mi oficina, mis temas personales, etcétera. Eso, según el artículo 18 de nuestra Constitución, es lo que llamamos domicilio especialmente protegido o nuestra vivienda, si en mi vivienda estoy desarrollando una actividad profesional. Es decir, que el inspector podría querer también revisar ese despacho del director, donde supuestamente tenemos guardados nuestros papeles importantes, pero si no tiene una orden, una Eso autorización sería con judicial, no puede exactamente, hacerlo. sin autorización. Podemos negarnos a que lo haga. Por supuesto. Por Siempre supuesto. yo supongo que lo ideal será tener a un asesor fiscal
¿verdad?, para evitar que nosotros entreguemos cierta documentación que no deberíamos entregar. Sí, además la Ley General... ¿Podemos llamar a nuestro asesor en ese momento y que venga? Sí, la Ley General Tributaria lo especifica en algunos de sus artículos, que ante una inspección perfectamente el administrador, el representante puede llamar a su asesor y nombrarle autorizado para seguir todos los pasos con la inspección. Documentos que nos pueden pedir, desde contratos de los trabajadores, los pagos en la seguridad social... Sí, contratos. Eso hay que darlo sí o sí. Sí, contratos de los trabajadores, efectivamente, seguros sociales, altas y bajas en la seguridad social, y luego por la parte, por así decirlo, contable y fiscal, la contabilidad de la empresa, las facturas, extractos bancarios, y tenemos etcétera. que darles toda la información. Pues sí, porque en caso de no hacerlo, las sanciones pueden llegar hasta los 600.000 euros. 600.000 euros que nos obligarían a cerrar la empresa, vamos. Y muy importante, con independencia de que tú te opongas a entregar esa documentación, ellos van a seguir con la actividad inspectora, con lo cual no tiene mucho sentido negarnos. No. Dudas que tengan, 925 28 87 91, 660 36 39 30. Llamen. Yo sé que es un tema delicado y a ustedes a lo mejor les da esta cosilla preguntarnos, pero no pasa nada porque no se queden con la duda. Tenemos una gran experta fiscal con nosotros que les puede resolver muchas dudas, porque en cualquier momento Hacienda puede llamar a esa puerta. Por ejemplo, imagínense que ustedes tienen un restaurante. Ese día llega el inspector y se encuentra con el restaurante lleno de gente, porque ya sabemos cómo son los negocios. Ese día, por lo que sea, está lleno. Pero nosotros a lo mejor no estamos declarando que habitualmente ese restaurante tiene X comensales. Eso genera dudas al inspector de Hacienda. ¿Qué podría provocar eso? No, me refiero a que los fraudes no se deben cometer porque al final, Pilar, te pillan. Eso es lo que yo quiero decir. Evidentemente, y sobre todo hoy en día que Hacienda tiene muchísimos, dispone de muchos medios, la Hacienda española, para buscar en todas nuestras cuentas bancarias, y en el caso concreto de los restaurantes siempre van a hacer un seguimiento del dinero en efectivo, muy importante. En los restaurantes, vale, pagamos con tarjeta, pero también en cafeterías, bares, se maneja mucho dinero en efectivo. Es decir, que tenemos que declarar la media de comensales que van a nuestro bar, a nuestra cafetería, a nuestro restaurante, porque ellos al final lo van a saber. Porque si ese día tenemos la suerte de que no hay nadie, no quiere decir que nosotros no declaremos los que realmente van. O, por ejemplo, también, Pilar, ¿qué pasa con las empresas que pagan en efectivo? Esas son como que las más examinadas, las que todo se paga en efectivo. Hoy en día se busca bastante el dinero en efectivo por la ley de blanqueo de capitales, eso es indudable, y efectivamente la inspección llega en un restaurante, en un bar, puede hacer en ese momento el inspector un arqueo de caja perfectamente. Incluso tengamos en cuenta, Juli, que Hacienda tiene unos informáticos y unos medios informáticos de primera y puede perfectamente recoger toda la información que haya en los ordenadores de cara al público. Es decir, se llevan las cajas registradoras y se meten tranquilamente en nuestro ordenador, se vuelca la información y las cajas registradoras localizan y sacan toda la información de las cajas registradoras. O sea, que pueden acceder a todo lo que no nos imaginemos. Siempre que esté de cara al público, salvo el domicilio especialmente protegido, solo con autorización judicial. Si yo tengo algún papel privado, un documento privado, no tengo por qué entregarlo, si lo tienes protegido en tu domicilio del artículo 18 de la Constitución, si no hay autorización judicial, por encima está la inviolabilidad que leía yo del domicilio, ¿verdad? Esa ley prevalece. Efectivamente, la Constitución. Es la Constitución, entonces prevalece esa ley, pero por supuesto si tenemos una autorización hay que entregarlo todo. La figura del chivato, toda la vida de Dios yo he oído en mi pueblo. ¿Algún chivatazo andaba Hacienda? Bueno, ¿eso es verdad? Tengamos en cuenta que incluso hoy en día en la página web de la agencia tributaria hay un apartado donde cualquier persona puede comunicar a Hacienda algo que ha visto en alguna empresa, en algún comercio de su pueblo, de su ciudad, etcétera, y es secreto. Es decir, que eso es lo que pasa muchas veces en los pueblos, que decimos, madre mía, el vecino que a lo mejor la envidieja, como decimos algunas veces, no me gusta como veo cosas irregulares en el negocio de mi vecino, y yo llamo y doy el chivatazo y puede llegar una inspección. Hoy en día telemático. ¿A qué hora puede ir Hacienda? ¿Cualquier hora? Pues las inspecciones deben de realizarse en la jornada laboral de la empresa, del empresario, del profesional, salvo que por cualquier circunstancia al presentarse el obligado tributario, el administrador, etcétera,
pacten con los inspectores dejarlo para otro momento. ¿Qué recomiendas, así para terminar, a cualquier empresa o a cualquier negocio familiar que esté iniciándose y que debamos prepararlo para futuras inspecciones de Hacienda como asesora fiscal? Sí, pues la recomendación principal es que en los ordenadores que están en nuestro negocio de cara al público tengamos la información concreta y muy limitada de ese ejercicio y lo que realmente necesitamos en ese ordenador. El resto de información de ejercicios anteriores, información que creamos que es personal de nuestro negocio, nuestra o comprometida, lo tengamos en los ordenadores nuestros particulares. Muy importante. Es decir, que esto es como toda la vida de Dios. Un poquito de dinero en la cartera y el resto del dinero debajo del ladrillo, ¿no? Sí, y la documentación y los contratos, sí, etcétera, importantes siempre en nuestros ordenadores personales. Lo justo y necesario solamente en el ordenador que va a ver el inspector de Hacienda. El resto de cosas a buen recaudo. Exactamente. Si es que al final, por mucho que hemos evolucionado con los ordenadores, lo que hacían los antiguos era lo que valía. Sí. Pilar, y tener, por supuesto, un buen asesor fiscal como la que tenemos nosotros en Estando Contigo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Juli. Abaco Consultor, es un placer, como siempre, contar con tu ayuda y con tus explicaciones. Gracias, Juli. Continuamos en